La historia no cambia con voces fuertes, sino con la verdad de Dios. A veces no comienza en un campo de batalla, sino en una hoja de papel. Esto es teognosis, historia y teología, donde las ideas no solo se estudian, también se comparten. 31 de octubre de 1517. Una puerta, un documento, un gesto aparentemente simple, y sin embargo, el comienzo de una tormenta que sacudiría a toda Europa. Pero hay algo que tenés que entender desde el principio. Esto no empezó como una revolución, empezó como una protesta. Para entender lo que pasó ese día, tenemos que mirar al mundo en el que ocurrió. Europa, siglo XVI. La Iglesia no era solo una institución religiosa, era la autoridad moral, política y espiritual. Lo que Roma decía definía la vida, la muerte y la eternidad. Pero bajo esa estructura imponente había grietas profundas, corrupción en distintos niveles, cargos eclesiásticos comprados, intereses políticos disfrazados de espiritualidad, y en el corazón del pueblo una realidad mucho más cruda: miedo al juicio de Dios, al infierno y al purgatorio. En ese contexto aparece una práctica que, aunque tenía una base teológica previa, había sido completamente deformada: las indulgencias. En teoría, era una forma de remisión del castigo temporal por los pecados, pero en la práctica se estaban vendiendo. Sí, vendiendo, como si el perdón de Dios pudiera comprarse, como si la eternidad tuviera precio. Ahora, imagina esto: un campesino, manos gastadas, una vida dura. Escucha a un predicador decirle que, por unas monedas, puede reducir el sufrimiento de un ser querido en el purgatorio. No lo piensa dos veces. No está comprando teología, está comprando esperanza. Uno de los nombres más conocidos en esta práctica fue Johann Tetzel, un nombre con un mensaje directo, efectivo y peligrosamente simplificado. Cuando la moneda en el cofre suena, el alma del purgatorio y el cielo vuela. Una frase pegadiza y teológicamente explosiva. Pero toda historia necesita a alguien que haga una pregunta incómoda. En este caso, un monje, profesor de teología, intelectual brillante, pero sobre todo, un hombre profundamente angustiado. Su nombre era Martín Lutero. Lutero no estaba peleando contra la Iglesia, estaba peleando consigo mismo. Se confesaba constantemente, ayunaba, oraba, y aún así no encontraba paz. Porque su problema no era superficial, era teológico. ¿Cómo puede un pecador ser aceptado por un Dios santo? La respuesta no la encontró en rituales, ni en indulgencias, la encontró en la Escritura: el justo por la fe vivirá. Esa frase no fue solo una idea, fue una explosión en su corazón, porque implicaba algo radical. La justicia delante de Dios no se compra, no se gana, no se negocia, solo se recibe. Cuando Lutero vio lo que estaba pasando con las indulgencias, no pudo ignorarlo. No era un detalle menor, era una distorsión del Evangelio. El arrepentimiento se había vuelto un trámite, la gracia una mercancía, y eso era inaceptable para él. Así nacen las 95 tesis, no como un grito de guerra, sino como una invitación al debate. Un documento académico, escrito en latín, dirigido a teólogos. Lutero no estaba intentando destruir la Iglesia, estaba intentando corregirla. Pero hay un pequeño problema con la verdad. Cuando toca intereses profundos, no se queda en silencio. Acá entra un factor clave, uno que Lutero no controlaba. Sí, la imprenta. Gracias al desarrollo impulsado por Johannes Gutenberg, las tesis fueron traducidas, copiadas y distribuidas. Lo que era un debate académico se volvió viral en pleno siglo XVI. En cuestión de semanas, las ideas de Lutero estaban en toda Alemania y más allá. Lo que empezó como una discusión se convirtió en una crisis, porque ahora la pregunta era inevitable: ¿quién tiene la autoridad final? ¿La Iglesia o la palabra de Dios? Las 95 tesis no son un sistema completo, son golpes precisos. Vamos a ver algunas. Tesis 1. Lutero afirma que toda la vida del creyente debe ser de arrepentimiento, no un acto puntual, no un rito, una transformación continua. Tesis 27. Critica directamente la idea de que el dinero puede liberar almas. En otras palabras, eso no es evangelio, es manipulación. Tesis 62. Probablemente una de las más importantes. El verdadero tesoro de la Iglesia no son las indulgencias, es el evangelio de la gloria y la gracia de Dios. Ahí está el corazón del asunto.
Esto no era una discusión menor, ya que estaba en juego el dinero de toda una estructura, la autoridad del Papa, el control espiritual sobre millones de personas. Si Lutero tenía razón, todo el sistema necesitaba ser reformado, y los sistemas no se reforman fácilmente. Ya han pasado más de 500 años, pero la pregunta sigue siendo la misma. ¿En qué estás confiando para estar bien con Dios? Porque, aunque ya no se vendan indulgencias en plazas públicas, la lógica sigue viva. Hoy no se compran con monedas, se compran con esfuerzo, con moralidad, con religión vacía, con la idea de que si soy lo suficientemente bueno, Dios me va a aceptar. Cambiaron las formas, pero el problema es el mismo. Seguimos intentando negociar con Dios, seguimos buscando seguridad en lo que hacemos, en lugar de confiar en lo que Él ya hizo. Y acá es donde las 95 tesis dejan de ser historia y se vuelven un espejo, porque nos obligan a preguntarnos, ¿estoy descansando en la gracia o estoy construyendo mi propia salvación? La reforma no empezó solo en una puerta de Alemania, empieza cada vez que la verdad confronta el corazón humano. Las 95 tesis no fueron el final de algo, fueron el comienzo de debates, conflictos, reformas y divisiones que siguen hasta hoy. En el próximo episodio vamos a ir más profundo, vamos a analizar la tesis en detalle, su teología, sus implicaciones y por qué siguen siendo relevantes hoy, porque entender la historia es entender las ideas que la cambiaron, y pocas ideas han sido tan peligrosas y tan necesarias como esta. Esto fue Teognosis. Nos vemos en el próximo episodio.